Estás en El Parque No Se Vende. Bueno, ahora en nuestro segundo bloque tenemos la columna de soberanía alimentaria con Luciana González Ramela. Ella es licenciada en nutrición, ¿sí? Hábitos personales y familiares saludables, técnicas culinarias ancestrales, que volvemos a promover para el máximo aprovechamiento de los alimentos. Ese es el título de la columna. Buenas noches o buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Según cómo se mire, ¿viste? O buenas tardes o buenas noches. Bueno. Bueno, contanos un poquito de qué se trata tu columna. Bueno, hoy me interesaba charlar con nuestros queridos oyentes técnicas, volver a concebir y a incorporar en nuestras prácticas alimentarias rutinarias de todos los días, técnicas que nuestros antecesores, en realidad ya nuestros abuelos y nuestros bisabuelos utilizaban y que hemos dejado en esta vida frenética y del todo ya que solemos tener, hemos dejado de practicar y que son muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con esto del proceso de las cosas, de ver el crecimiento de las cosas, de disfrutar de tener un poquito de paciencia en la cocina y de generar a partir justamente de la paciencia y de lo que la naturaleza nos da a través de estos procesos tan maravillosos, sin necesidad de hacer demasiado, sin necesidad de comprar, sin necesidad de consumo específicamente, la misma naturaleza sabia sabe darnos, a través de ciertos procesos que hoy les voy a explicar, nutrientes, alimentos de alta calidad nutricional. O sea, simplemente a través de ciertos conocimientos que podemos tener en nuestra práctica alimentaria y en la elaboración de nuestros alimentos, que llevan naturalmente a optimizar los nutrientes de ciertos alimentos, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en lo caro realmente que está la comida hoy día, y que obviamente que es así, es cierto que está muy cara la comida, y más si es comprada y no la podemos generar, por ejemplo, hablando de vegetales, en nuestros patios y demás. Pero bueno, tenemos algunas alternativas como para optimizar los nutrientes de las comidas que comemos todos los días. Podríamos decir que hay 4 o 5 técnicas que les quiero mencionar hoy, que son muy simples, como por ejemplo el remojo. Hay cositas que hemos ido dejando, que nos hemos olvidado y que estamos volviendo a incorporar, y eso es maravilloso y es lo que les quiero traer hoy. El remojo, ¿a qué me refiero con el remojo? Que es algo que muchos pacientes que tengo de primera vez no saben qué significa remojar una legumbre. El remojo es simplemente las legumbres, por ejemplo los garbanzos, los porotos negros, los porotos blancos, los porotos colorados, las lentejas, las arvejas, las habas. Ese tipo de granos, ese tipo de legumbres, los podemos dejar en remojo por un día o dos, o sea, dejarlos en agua, y estamos optimizando un montón los nutrientes de esas legumbres. Ni hablar cuando estamos hablando de una economía familiar ajustada. Está bueno esto de poder aprovechar, en vez de un 15 o un 20% los nutrientes de un alimento, llevarlos a un 85% del aprovechamiento. Y esto es lo que sucede simplemente con la activación o con el remojo de estas legumbres. ¿Qué significa entonces el remojo? Dejar de 1 a 2 días estos granos en agua. ¿Y qué logramos con esto? ¿Qué logramos con este remojo? Logramos, por un lado, justamente como decía, la mayor biodisponibilidad de todos sus nutrientes. Logramos que los alimentos nos caigan mucho mejor, que no nos den dolores, flatulencias, cólicos, como puede suceder cuando uno empieza a incorporar diversidad de alimentos que no incorporaba antes y diversidad de legumbres específicamente a nuestra alimentación. Y también permite, obviamente, la disminución de la cocción de ese alimento, y eso significa también aún más aprovechamiento de los nutrientes, porque con la cocción de los alimentos estamos degradando los nutrientes siempre. Entonces, cuanto menor tiempo de cocción tengamos en ese alimento, mucho mejor para nuestro organismo, aprovechamos mucho más los nutrientes de ese grano. Entonces, primero, remojo, muy importante, y algo muy simple de todos los días. Dejar en remojo nuestras legumbres antes de su cocción es súper importante y no lo tenemos que omitir. También el remojo viene bien en muchos cereales, como por ejemplo la quinoa,
que es importante respecto a la quinoa, siempre el enjuague, si es muy necesario, enjuagarlo bien porque tiene una saponina, un antinutriente natural en su superficie, como decíamos hoy, la naturaleza sabia, hay una saponina que permite que esa quinoa no sea degradada por los componentes del ambiente naturales. Entonces esa saponina la tenemos que enjuagar antes de dejarla en remojo. La enjuagamos varias veces, una vez que termina de salir esa espumilla de la quinoa, ya está, la dejamos en remojo de un día para el otro y después la cocinamos. Hay cereales que es bueno dejarlos en remojo porque estamos logrando estos tres beneficios que les comentaba, como la mayor biodisponibilidad, el menor consumo del gas, o sea, y la cocción más rápida, y también menores estados digestivos desagradables, ¿sí? o sensación de indigestión con estos alimentos. La quinoa viene muy bien en remojo, el arroz yamaní, la cebada perlada, o sea, granos que son integrales y que generalmente son más bien grandecitos. Viene bien ese remojo para que justamente se vayan hidratando antes de la cocción. Bien, hablamos del remojo. Podríamos hablar de una segunda técnica que es muy buena, principalmente refiriéndonos a las semillas, a todo tipo de semillas y a los frutos secos, a los que pueden consumir frutos secos. Tengan en cuenta que tanto las semillas como los frutos secos son alimentos que son muy buenos, son excelentes en calidad nutricional, pero que si nosotros no los dejamos en remojo, o sea, no los activamos, este es el término que solemos utilizar para las semillas y los frutos secos, o sea, no los activamos, no los dejamos en remojo con agua, una vez incorporados en nuestro organismo, estamos aprovechando más o menos, como decía hoy, un 15% de sus nutrientes. Estos dos grupos de alimentos son muy ricos en proteínas vegetales, son muy ricos en aminoácidos esenciales en nuestra vida, son muy ricos en calcio, en hierro, en vitamina, en zinc, en calcio, en hierro, en zinc, en selenio, o sea, son micronutrientes que son muy importantes en nuestra alimentación, que los argentinos estamos carentes de estos micronutrientes y que es importante que podamos aumentar su biodisponibilidad justamente. Entonces, vaya la importancia de la activación en las semillas y en los frutos secos. Quizás en las semillas y en los frutos secos no es necesario dejarlo de un día a 2 días de remojo. Solamente con 8 horas estamos logrando un aumento en la biodisponibilidad nutricional, o sea, en el aprovechamiento de los nutrientes de estos alimentos, de un 15% a un 90%. O sea, es muchísima el porcentaje de beneficio que tenemos cuando nosotros hacemos una buena práctica previa a la cocción o a la utilización de estos alimentos. Cuando hablo de semillas, ¿a qué me refiero con semillas? Me refiero a las semillas de chía, a las semillas de lino, al girasol, a las semillas de calabaza, a las semillas de amapola, ¿sí? Son semillas que son maravillosas y que nos aportan muchísimos nutrientes. Solamente con una cucharadita o media cucharadita por día ya estamos haciendo un montón por nuestra salud. Lo mismo con los frutos secos, pero bueno, teniendo en cuenta que los frutos secos son bastante más caros y que por ahí no todos podemos acceder a ellos, tengan en cuenta que estos dos grupos de alimentos es importante activarlos y que uno u otro nos va a aportar similares beneficios y nutrientes. Bien, vayamos al tercer mecanismo maravilloso, que es el de la fermentación. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, era muy típica la fermentación. En lugares de nuestro país donde tenemos bajos meses de posibilidad de cultivar alimentos o de tener alcance de diferentes alimentos vegetales, por ejemplo, y plantas, se utiliza mucho la fermentación. ¿Por qué? Porque es una forma de preservar un vegetal. Pensemos en el repollo, por ejemplo. ¿Qué significa la fermentación? No sé si alguna vez han escuchado hablar del chucrut. Bueno, el chucrut es una técnica, o sea, es un repollo fermentado. ¿Qué es lo que hacemos con el repollo? Lo cortamos chiquitito, le ponemos agua y sal, algo tan fácil como eso, lo cubrimos en un frasco, lo dejamos más o menos 3 semanas en un ambiente natural, a temperatura ambiente, en nuestra cocina, en un ambiente oscuro que no le dé el sol, y estamos haciendo que ese repollo fermente. ¿Y qué significa que ese repollo fermente? Significa que se generan probióticos, que hay todo un microclima entre la humedad, los microbios naturales que estaban alrededor de ese repollo, que se empiezan a reproducir
se empiezan a regenerar, y una vez nosotros consumimos ese chucrut, después de 3 semanas de fermentación, nos genera propiedades curativas naturales muy interesantes, como por ejemplo mejorar nuestra microbiota intestinal. Entonces, qué importante conocer estas técnicas que antes eran muy utilizadas y que quizás ahora las vemos en productos que salen en la televisión, como por ejemplo el Activia, el yogur Activia con sus bifidobacterias y todas estas modas que aparecen con probióticos. Bueno, los probióticos se pueden lograr de forma natural en casa, fermentando vegetales, fermentando, por ejemplo, si tenemos kéfir o tenemos kombucha, ni hablar, porque es simplemente alimentar estos microbios con un poquito de azúcar mascabo, dejarlos a temperatura ambiente un determinado tiempo, cuidarlos un poquito, simplemente mirarlos una vez por día, ver cómo va ese proceso, y a la semana, a las 2 semanas, por ejemplo con el kéfir solamente en 2 días, ya tenemos un probiótico maravilloso que nos aporta mucha salud. Y esto es tan importante porque tiene mucho que ver con el autosustento, con la autocuración, con tener alimentos en casa que nos permitan justamente la sanación y no tener que requerir a cosas externas o a medicamentos. Siempre digo que estos alimentos sí que son superalimentos y son generados desde casa, ¿no? Perfecto. Para que Susana te quería hacer una preguntita. Sí. ¿Me escuchás, Lu? Sí, te escucho. Ah, sí. no, quería que expliques, o sea, que digas lo que es la kombucha y el kéfir, porque no todo el mundo el kéfir sabe. y la kombucha son 2 colonias de microbios, o sea, es una mezcla de microbios, levaduras y hongos, ¿sí? Son tres alimentos vivos que hoy en día en nuestra sociedad tenemos como bastante miedito, o lo vemos como de forma muy reservada, esto de los hongos, las levaduras, los microbios, como una cosa muy, bueno, yo en la facultad tenía esto de, bueno, la limpieza de todo por los microbios, claro, y es algo que es algo que naturalmente convive con nosotros estamos rodeados de microbios, somos muchos más microbios que células, nuestro cuerpo necesita... porque ahora estamos llenos de alcohol. Totalmente, bueno, por eso, ni hablar, siempre es como que yo siempre aclaro eso. O sea, la suciedad puede ser a través de lo que trae, por ejemplo, el Escherichia coli que trae ese vegetal, pero también la suciedad es todo lo que vos le pusiste, por ejemplo, la lavandina. Si no se enjuaga bien esa lavandina, es doblemente perjudicial a la pobre Escherichia coli, ¿no? Es como que siempre menciono esto y me parece muy importante. Estamos como muy... es el típico aerosol que mata el 99% de los gérmenes y eso nos está trayendo problemas de salud muy importantes. Por ejemplo, la deficiencia de B12 en nuestra población tiene mucho que ver con esto, con el exceso de limpieza en las casas, el exceso de productos químicos que matan todos esos microbios que, como decía hoy, nosotros vivimos en simbiosis con los microbios. Sin microbios no podemos existir. O sea, como decía, que es impresionante, pero realmente somos mucho más microbios que células. O sea, vivimos en constante simbiosis con los microbios y los necesitamos para nuestra supervivencia, para nuestro bienestar. El kéfir y la kombucha tienen que ver con eso. Si a alguien le interesa más profundizar sobre este tema, después se conecta conmigo, se los puedo dar. El kéfir y la kombucha se comparte, son como unos nodulitos, y la kombucha es un hongo grandecito, da un poquito de impresión al principio, pero es maravilloso los efectos que genera en nosotros cuando los empezamos a incorporar como hábito los fermentos. Nos mejora a nivel global general, o sea, tiene que ver con esto de la salud integral. Así que si algún día lo quieren conocer, incluso en Facebook, en Instagram, yo siempre publico acerca de la kombucha y del kéfir, porque además es una bebida muy rica y muy sanadora. Y después hay dos técnicas que estamos volviendo a utilizar, por suerte, que son el deshidratado, o sea, el deshidratado al sol, que, o sea, en vez de generar, por ejemplo, la deshidratación en un horno, que mata todos los nutrientes, lamentablemente, porque el calor mata las enzimas de un alimento, el calor mata las vitaminas de un alimento, ni hablar si usamos el microondas, ¿sí? En cambio, el deshidratado al sol, cuando nosotros, por ejemplo, activamos unas semillas, o sea, las dejamos en remojo, luego las enjuagamos, y dejamos esas semillas al sol, ¿sí? Estamos evitando ese calor extremo del horno y estamos, además, inyectándole la energía maravillosa que tiene el sol, que muchas veces omitimos o subestimamos. Entonces,
son técnicas en las cuales hay que tener quizás un poquito más de paciencia, un poquito más de amor a esto de conectar con los procesos, pero que realmente resultan ser muy sanadoras. Y después una última técnica que es la salazón, que tiene que ver mucho con propiedad, como les explicaba el chucrut, ¿no? O sea, esto de salar los alimentos para generar una mayor conservación en vez de recurrir a alimentos industrializados que tienen otros conservantes que son muy nocivos para nuestra salud. Bien, esto les quería mencionar hoy porque me parecía como muy importante y que son cositas que podemos hacer desde casa y muy fáciles, ¿no? Perfecto, Lu, te agradecemos. Y si querés decir al aire tu Instagram para que la gente de pronto te escriba, si de estos dos procedimientos que vos mencionaste, decilo y al aire nomás. Que digas tu Instagram. Bien, en Instagram figuro como nutrición-viva-simple-soberana. Nutrición viva, simple, soberana, o como Luciana González Ramela, y mi teléfono es 15 47 87 71. El kéfir, sepan que el kéfir y la kombucha, porque he escuchado por ahí que se está vendiendo, y la verdad es que es una lástima, porque es una cuestión de comunidad y de compartir. El kéfir, la kombucha, todo lo que es los fermentos se comparten, no se venden, ¿sí? Esto es algo que se comparte porque es salud pura y es algo que no genera gastos el hacerlo, simplemente genera ponerle un poquito de amor todos los días, ir alimentándolos y esa maravilla de colonia entre microbios, bacterias y hongos va creciendo naturalmente. Entonces, se comparte, sepan eso. Bueno, muchas gracias, Lu, te mandamos un beso gracias. Y nos estaremos viendo. Bueno, un abrazo grande. Dale, nosotros nos vamos a escuchar un temita Al gusto de Briela Ojeda. Dentro y mar abierto, peces mueren de risa, y en el fondo viven en secreto, pues brillan si vos los miras, pero si vas deprisa, no brillan y los puedes ver, y entonces no analizas y piensas que no sabes ver y no es verdad. En el mundo del insecto, en piedras hallan brisa, y de salto y salto se defienden, pues saben que no los pisan. Pero si vas deprisa, no saltan y los vas a ver. No hay nada que resista, afán de un terco que no ve, que al esperar te saltan a los pies. Recuerda que a la madre no se le enseña cómo hacer hijos, y empieza a pensar como todo hace parte de un acertijo. El ratón Pérez me dijo, para obtener hay que saber perder. Volar no es oro ni plata, es colmillo, no fuerces tu